Buenos días, mi nombre es Marta Napiórkovska y soy docente de inglés en Granada. Antes que nada, quería expresar mi gratitud por haberme invitado a participar en este congreso. Espero que el tema de mi ponencia, titulada La personalidad como el factor decisivo en el éxito de los e-tandems lingüísticos internacionales, sea de su interés y les resulte provechoso. En la presente comunicación voy a presentar una experiencia educativa de un e-tandem lingüístico que se llevó a cabo de modo telemático entre el alumnado de dos institutos públicos de educación secundaria en España y Polonia. Me voy a centrar en la relevancia que tiene considerar el factor de la personalidad en este tipo de telecolaboración. La comunicación constará de la justificación del tema, los objetivos que nos planteamos, la descripción del contexto en el que se llevó a cabo el proyecto, la metodología que seguimos, el procedimiento, los resultados y las conclusiones y, por último, las referencias bibliográficas. En primer lugar, es conveniente que explique la razón por la que me he decantado por este proyecto y este tema en concreto. Creo que uno de los objetivos que debería perseguir el docente de lenguas extranjeras en el siglo XXI consiste en posibilitar situaciones en las que el alumnado pueda usar la lengua interactuando cara a cara con otras culturas. Estas posibilidades en la práctica docente a nivel de secundaria, al menos en muchísimos institutos públicos en España, son muy limitadas, ya que normalmente tienen lugar durante los viajes escolares al extranjero una o dos veces al año. Creemos que hoy en día, disponiendo de un amplísimo abanico de herramientas telemáticas que posibilitan la comunicación oral en tiempo real, deberíamos introducir los e-tandems como una parte indispensable en nuestros currículos. Estos intercambios interculturales, con el uso de inglés entendido como lingua franca, el único modo para comunicarse con diferentes culturas, tienen una gran ventaja. Preparan nuestro alumnado a su futuro académico y laboral, donde es más que probable que tengan que interactuar y colaborar en un ambiente internacional. Teniendo en cuenta esta necesidad del uso de inglés en la vida real de los estudiantes, en un mundo cada vez más globalizado, hemos organizado este tándem lingüístico en formato sincrónico que ha permitido a nuestro alumnado entrar en contacto real con una cultura diferente sin desplazarse de sus hogares. No obstante, no dimos por hecho de que este contacto iba a establecerse solo, por el puro hecho de organizar la telecolaboración sincrónica y posibilitar el contacto entre diferentes culturas. Tengamos en cuenta que es un e-tandem oral, la interacción cara a cara entre personas muy jóvenes, donde los factores interpersonales juegan un rol decisivo, ya que la comunicación de los adolescentes en gran medida depende de la relación que establezcan. Entre la bibliografía sobre la telecolaboración y su diseño, muchos autores han centrado sus estudios en el ámbito universitario y en la importancia de los factores como el lenguaje no verbal y las reglas sociales que pueden influir en la interacción oral, por ejemplo, Tallefer y Muñoz Luna, 2014, también en el diseño de la telecolaboración, que debe enfocarse en el contenido y no tanto en la forma, como Kurek y Miller-Hartman, 2017, o también en la relevancia de las tareas enfocadas en relajar al alumnado y hacer que se conozca mejor, O'Dowd y Ware, 2009, Wang, 2007. Sin embargo, es muy escasa la investigación referente a la telecolaboración en formato sincrónico en la secundaria, donde tengamos en cuenta que el alumnado es más inmaduro, más ansioso a la hora de hablar y también suele tener un nivel inferior de la expresión oral que el alumnado universitario. Estas carencias, junto a la de la incompatibilidad de los caracteres, pueden ser responsables de la falta de motivación y poca predisposición a hablar durante el intercambio. Kurek
2015 parece percibir esta carencia en el diseño de la telecolaboración, recalcando la importancia del fomento del sentimiento de la pertenencia al grupo. Ahora bien, para que el alumnado sienta que pertenece y que se sienta aceptado y que quiera comunicarse, creemos que el factor de la personalidad y en concreto el rasgo de la extro e introversión tienen que tomarse en consideración en la fase previa al e-tandem. Nuestro razonamiento viene respaldado por Jung, 1971, que argumenta que cuando las personas difieren sistemáticamente en lo que perciben y en cómo llegan a conclusiones, como es el caso de los extrovertidos e introvertidos, entonces es razonable que difieran también en sus reacciones, intereses, valores, motivación o habilidades. De la misma opinión son Opt y Lofredo, 2003, que añaden que las percepciones de la imagen del comunicador entre las personas extrovertidas e introvertidas varían muchísimo e influyen en su visión del atractivo social del comunicador y también en la efectividad de la comunicación. Con todo lo dicho hasta ahora, nuestra ponencia persigue un doble propósito. Por un lado, pretendemos dar cuenta de la organización de un e-tandem lingüístico que se ha desarrollado en función de las similitudes de personalidad y por otro, también queremos dar cuenta de las percepciones del alumnado relacionadas con la satisfacción con el emparejamiento y su impacto en la motivación del alumnado a participar en el e-tandem. Bueno, ¿quiénes eran nuestros alumnos? Los participantes de nuestro e-tandem lingüístico eran un grupo de 20 alumnos de educación secundaria, 10 de nuestro IES y 10 de procedencia polaca de un instituto público en Pruszcz Gdański, una ciudad al norte de Polonia muy cerca de la metrópoli Gdańsk. Las dos escuelas habían colaborado anteriormente. Organizamos los intercambios presenciales y también epistolares. Sin embargo, esta vez decidimos pilotar un intercambio sincrónico online a lo largo de 5 semanas con vistas a implementarlo en nuestros currículos en el futuro. El alumnado participante tenía entre 15 y 18 años. Todas las sesiones del tándem se organizaron en Skype, fuera del horario escolar, una vez a la semana. Y también estas sesiones fueron grabadas a través de Skype y enviadas al profesorado de inglés en ambos países para su posterior evaluación. El método que aplicamos en nuestra investigación fue cuantitativo, ya que usamos diferentes cuestionarios antes, después y a lo largo del tándem para la recogida de datos, y en todos los cuestionarios que se administraron de modo telemático al alumnado polaco y español se usaron los ítems de respuesta binaria sí, no y las preguntas abiertas traducidas a los dos idiomas. Para indagar sobre la personalidad de cada participante se tradujo el cuestionario de Eysenck y Eysenck, aprovechando la dimensión del rasgo de introversión y extroversión. También cabe añadir que en la fase previa al tándem se condujeron entrevistas personales en formato de videoconferencias con todo el alumnado en el idioma nativo de los participantes, el polaco y el español, lo que sin duda favorecía las respuestas más elaboradas. Aunque el objetivo de estas entrevistas no tenía relación con el emparejamiento, sino con conocer las necesidades del alumnado, creemos que nos facilitó bastante el emparejamiento, ya que el hecho de poder ver cómo se expresaban los participantes y su lenguaje no verbal constituyeron unas pistas de personalidad de gran valor. Nuestro proyecto se llevó a cabo siguiendo los principios de TBL, Task-Based Learning, aprendizaje basado en tareas, por lo que en el pre-task los alumnos recibían un vídeo que los introducía a la temática de la conversación desarrollada en la videollamada y también unos ejercicios de vocabulario e interacción que pretendían prepararlos para esta charla.
En el Wild Task, cada pareja respondía a una serie de preguntas relacionadas con la temática del vídeo, sus culturas y experiencias. Y finalmente, en el Post Task, los alumnos rellenaban un cuestionario de autoevaluación. En función a los resultados obtenidos del cuestionario de Eysenck y Eysenck, dividimos al alumnado en tres grupos: los que tienden a la introversión, a la extroversión y también los ambivertidos, que obtuvieron la misma puntuación en los dos rasgos. Emparejamos al alumnado en relación al nivel de inglés, evaluado en la fase previa al tándem por el profesorado de los dos grupos. También las similitudes de la personalidad, los intereses y la edad, siguiendo este orden. Dos parejas se formaron sin tener en cuenta su rasgo de personalidad, ya que se conocían de un intercambio presencial, por lo que las parejas que estuvieron en cuenta en el análisis eran 8. Teníamos 4 parejas de extrovertidos, una pareja de introvertidos, una de ambivertidos y 2 mixtas. Una, pues dada su similitud de nivel de inglés muy alto, y otra, dado el número desigual de los alumnos introvertidos y extrovertidos. Respecto a los resultados referentes a las percepciones del alumnado, podemos observar una gran satisfacción con la elección del compañero o compañera asignado, ya que el 100% de los alumnos polacos y españoles se sienten satisfechos con la asignación. En las respuestas a las preguntas abiertas de carácter voluntario, planteadas después de cada sesión del tándem, observamos que el alumnado sentía la necesidad de recalcar la buena relación que habían establecido con sus compañeros. A la pregunta, ¿hay algo más que te ayudó a mejorar tu interacción con tu compañero o compañera del tándem? Por ejemplo, recibir el feedback de tu profesora, el enfoque interactivo de las preguntas preparadas por el profesorado, etc. Donde ni siquiera se sugiere el emparejamiento, el alumnado con diferencia relata que es la conexión que sentían con sus compañeros lo que les facilitó la interacción. Y este tipo de respuesta será súper común y sabemos que cuando las preguntas no son obligatorias, el alumnado tiende a dejarlas en blanco, ¿no? Aquí fue todo lo contrario. Se puede percibir que esta necesidad del alumnado de recalcar la importancia que tiene el emparejamiento en su interacción oral. A otra pregunta de carácter no obligatorio, ¿te gustaría añadir algo más que no se te haya preguntado y crees que es importante compartirlo? Han respondido varios alumnos subrayando lo mismo. También en los resultados referentes a la motivación a participar en el proyecto con el compañero asignado en el tándem, se puede observar que la media de las respuestas entre el grupo español fue un 9 y entre los polacos un 8,4 en una escala de Likert de 10 puntos. Y finalmente, el alumnado preguntado por la satisfacción con la frecuencia de las sesiones con sus compañeros, la gran mayoría de los españoles y los polacos, el 80%, cree que una vez a la semana está bien y a nadie le gustaría cambiarlo a cada 2 semanas, lo que indica un alto grado de disfrute con la interacción. Asimismo, el 20% de los alumnos señala que preferiría hablar con sus compañeros incluso más a menudo. El análisis de estos datos parece indicar que el cuestionario de personalidad de Eysenck y Eysenck es una herramienta efectiva para determinar el rasgo de la personalidad dominante. Creemos que la introversión y extroversión deberían ser analizadas en el diseño de los intercambios interculturales, ya que no es solo la competencia en el idioma que determine la satisfacción y el disfrute del alumnado con las charlas, sino también, o quizás ante todo, la similitud de los caracteres. A nuestro parecer, si el objetivo consiste en fomentar la competencia oral e intercultural, siendo el propósito más común de la telecolaboración en este formato,
pues el alumnado tiene que sentir afinidad e interés por conocerse. Por consiguiente, el enfoque en su personalidad y el emparejamiento en función de las similitudes de carácter, pues deberían considerarse en la fase previa a los intercambios telemáticos para fomentar la motivación, el disfrute con la actividad desarrollada y la interacción oral, que no se limite solo a responder preguntas, sino entablar más bien una relación algo más profunda y placentera. Además, si tenemos en cuenta que la interacción oral entre desconocidos pertenecientes a diferentes culturas ya en sí es una actividad bastante estresante, y además si le sumamos la incompatibilidad de personalidades, pues no ayudamos a nuestros alumnos a desarrollar su competencia oral. Asimismo, esperamos que visibilizando el impacto de la personalidad en los intercambios interculturales, podemos contribuir a más investigación en este campo. A la vez, somos muy conscientes del carácter preliminar de nuestro estudio y el pequeño tamaño de la muestra de investigación. Creemos que sería muy interesante indagar sobre otros rasgos de personalidad que podrían tener impacto en este tipo de interacción oral, y también analizar la influencia que tiene el emparejamiento en la ansiedad y la predisposición a hablar del alumnado.